mexicanas culturales. Y digamos cómo se relacionan o cómo están dialogando con las que están ocurriendo a nivel regional, que no tengo tampoco la menor idea. Y esto. Muchas gracias. Aquí hay una, antes. Se las... Ah. Sí, buen día. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, coincido plenamente en que hay que situar la discusión en escala continental. El premio efectivamente nos sirve para pensar los procesos de esta región de manera conjunta y ahí tenemos dificultades todos, la academia, para definir los conceptos y estar de acuerdo si hubo una transición, pero no es... más bien es cómo definimos ciertos conceptos, la transición, qué tipo de democracia tenemos, o incluso el propio epíteto de neoliberal. A veces ¿de qué vamos a rellenar ese concepto y cómo lo vamos a entender? De la mano con ello viene un término que no es principal, pero es importante, lo de modernización. ¿Qué entiende quien está diciendo qué es modernización y que se presenta como algo positivo? La manera de usar estos conceptos van a ser bien importantes para comunicar al Estado con su población. Y entonces, en ese sentido, es bien importante el proyecto que estás desarrollando. Cómo el Estado va a hablar a la población y más que eso, ¿cómo va a convencer a la población? La pregunta que haces a propósito de la implementación y la evaluación de esta política cultural es de fundamental importancia para pues pensar si realmente hemos transitado a una cultura más neoliberal de como lo era antes, ¿no? Claro, definiendo estos conceptos en sus autores y sus lugares de enunciación. Algo que me llama la atención entonces en esta parte es pensarlo, quizá por lo que hago, como un proceso pedagógico. Alguien una vez, los secretarios diseñaron este proyecto cultural, se pensó, se aprobó o tardó en aprobarse, pero es las instituciones quienes los van a ejecutar y luego ya hay que preguntarnos cómo la gente realmente, la población sí aceptó estas transformaciones o no. Y ahora una sí, cuestión bastante del presente es eh, en la discusión política ocurre esto que se usa el término neoliberal como un estigma, ¿no? Más allá de entrar a discutir ese asunto, lo que nos llama la atención para esta discusión es que este mensaje que denota a lo neoliberal tiene mucho arraigo. Entonces, en la población de México, por lo menos, existe una memoria de este proyecto anterior, nacional, nacionalista, revolucionario, y que tiene eco todavía y es efectivo, puede accionarse. Entonces, por ahí está una discusión bien interesante. Un comentario más, por ejemplo, íconos interesantes del neoliberalismo como los empresarios, y tengo a la mente el caso de Bayeres, por ejemplo, son del tiempo de Cárdenas, del nacionalismo más exacerbado, y ellos mismos tienen su propia visión de cómo es ser nacional. Bayeres es nacionalista a su manera, ¿no? Habría que ver qué es lo que él entiende, cuál es la visión que promueve a través de sus instituciones. Y ahí es entonces donde se toca con que esta investigación se trata de cómo se maneja la identidad en este país. Muy importante. Muchas gracias. Hay 1, 2, 3. Gracias. Quiero reaccionar a la idea sobre la regionalización desde el campo jurídico en cuanto a cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la justicia transicional han explorado esta transición de la democracia, bueno, de los regímenes autoritarios a la democracia y de países en conflicto armado a la paz. Y
pues justamente revisando una de las instituciones que se crean en el Salinato, también es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990, y en 1992 México ratifica la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a mí me viene esta reflexión sobre, primero, hablar si la política tenía también que ver algo con la exigencia del derecho humano a la cultura y del derecho humano a la educación. México también ratificó el Protocolo de San Salvador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero bueno, en la exigibilidad de estos derechos se entiende que al ser derechos, digamos, desde una parte teórica de una segunda generación, pues no son exigibles en ese momento y que tienen una obligación progresiva de cumplimiento. Entonces, bueno, es interesante también ver cómo se empieza a gestar este cumplimiento de tratados de derechos humanos y cómo la Corte Interamericana durante los primeros casos contenciosos que tuvo, que fue igual en los 80, tenía pues obviamente estas sentencias solamente enfocadas en graves violaciones a derechos humanos, siendo los primeros casos contenciosos contra Honduras por la gravedad como es privación de la libertad, tortura y violaciones graves. Pero sería interesante también pues ahondar si los casos de la Corte Interamericana, por supuesto, han tenido más que ver con un derecho a la educación, pero no se ha volteado a ver qué pasó con el derecho a la cultura. Entonces, pues nada más quería dejar ese punto aquí en la mesa. Muchas gracias. ¿Usted? Bueno, yo pienso que está alejado mucho la cuestión cultura-arte. Hablamos de cultura siempre, la cultura, la cultura, la cultura. Y la cultura se volvió una cosa extraña porque todo es cultura. Todo es cultura. La cultura del asesino, la cultura del violador, la cultura del secuestro, la cultura de la muerte. Y eso habría que analizarlo para saber dónde está el arte en este sentido, para ver qué es el arte y cómo nos corresponde milenariamente como mexicanos el arte. Porque la cultura en México no se da por aprendizaje a la vuelta de la esquina, sino que viene de todos los tiempos. Está marcado en diferentes investigaciones, diálogos de nuestras culturas y del poder de los antiguos mexicanos, para no decir prehispánicos, porque no me gusta mucho. Y ahí podríamos ver el problema de la Guerra Fría, del arte latinoamericano, por ejemplo, para ver qué pasó con el muralismo. ¿Qué fue lo que le pasó al muralismo? Donde los artistas, me consta, porque el muralismo corre por las venas, y Siqueiros muere en 1974, y nosotros, digo nosotros, los Fridos, fueron mis amigos queridos, varios más, Mexiac, ya estábamos conspirando para ver qué iba a pasar con el muralismo. Se desaparecieron, y bueno, somos 2, 3, no más los que quedamos, seguimos conspirando en la misma línea y el mismo peso del muralismo, y con el mismo compromiso social y político. No importa dónde se haga, ahí está. El ejemplo es que ahí está la obra, ¿no? No es, como digo yo, hay 2 clases de muralistas, uno que lo hace con la lengua y otro que lo hacemos sobre el muro. Y lo otro es que se ha ido confundiendo por esta cuestión de la cultura y de la civilización neoliberal, de que el muralismo es paredismo. Esa es otra cosa que habría que analizar para ver si es cierto. La negación incluso en las escuelas de arte para quitarle a los jóvenes la capacidad creativa y confundirles el cerebro con otros rollos, donde creció con la Guerra Fría, con Jorge Romero Brest, Marta Traba, José Gómez Sicre, que había que quitarle el poder de la cultura a París y ponerle en Nueva York, y el que pintara más rayitas ese era el artista. Y siguen los artistas, y siguen por todas partes los genios creadores del arte de la basura, como dice nuestra amiga Avelina Lesper. Y esos son los poderes. Yo creo que sería importante ver esa parte, cultura, arte, que hay mucho tema para que recorramos en los caminos de los muros, de las escuelas de arte y de la capacidad creativa de nuestros jóvenes para que no les borren la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias.
Francisco. Si pueden ir rápido porque el Sí, tiempo pasa todavía más rápido. muy rápidamente, muchas gracias por sus palabras. He aprendido bastante en estos minutos. Nada más un comentario rápido. Si pudieran ahondar un poquito más sobre las contradicciones que hay en un gobierno que utiliza pues, la cultura del México antiguo, de las culturas indígenas antiguas, como mecanismo de anclaje y proyección hacia el exterior, con respecto, pues, son, digamos, políticas que, pues, básicamente al indígena contemporáneo, pues, lo enfrentan con las armas que pues básicamente a través de la reforma agraria minan las bases materiales y organizacionales de precisamente esa cultura indígena. No sé si pudieran ahondar un poco sobre ello. Gracias, Francisco. ¿Usted? Igual, muchas gracias. Perdón. Creo que ha sido una conversación bastante interesante. Yo he aprendido mucho, porque no soy muy experta en política cultural. Y solo tengo dos preguntas muy concretas. Primero, el CONACULTA, lo que se ha mencionado aquí, es que se creó como justo este órgano que se separa de la Secretaría de Educación Pública, pero jurídicamente es un órgano desconcentrado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanta independencia le podemos atribuir a ese órgano durante la época de Salinas hasta ahora, ¿no? Y la segunda pregunta, hay un debate actual sobre cuál es el estado de la política cultural justo con este sexenio. Y muchos de los argumentos dicen que podemos observar que hay una crisis. ¿Por qué? Pues los grandes recortes presupuestarios creo que están limitando a las instituciones. Entonces mi pregunta es, ¿realmente hay una crisis de esta política cultural o podemos decir que durante este sexenio hay una redefinición? Es decir, se está entendiendo la política cultural de otra manera que es muy distinta a como se entendía justo en el neoliberalismo. Ok, gracias. Gracias. Bueno, pues más que nada lo que decía el maestro acá respecto a las escuelas y el muralismo. Mi principal sueño antes de venir a la Ciudad de México, bueno, yo vengo de Hermosillo, Sonora, era ser muralista mexicano, uno de los grandes. Y justo me topo con todo esto, ¿no? Un modelo de educación en el que se le da prioridad, pues, a cosas que son basura, que no aportan nada a la inteligencia del ser humano, ¿no? Y lo importante del muralismo, el nacionalismo, que ese pasado glorioso, ¿no? Mexicano que tenemos todavía, tiene que ser revalorado. Tiene que haber una conciencia en la educación respecto a los recursos que tenemos, porque viene pues Elon Musk a robarnos el agua, ¿no? Todo eso, ¿no? Y creo que viene desde el colonialismo, ¿no? ¿Dónde queda nuestro valor, nuestra inteligencia? ¿Dónde quedó? Y tenemos miedo, ¿no? Tenemos esa inseguridad de ser inferiores, pues ya sabemos, ¿no? Y creo que el muralismo nos dio eso, ¿no? Nos dio esa visión de que podemos crear cosas maravillosas, cosas grandiosas. Y tenemos que hacerlo, porque si no va a venir alguien más a hacerlo. Bueno, muchas gracias. Una más. Bueno, un último Rápido. comentario ya para cerrar. Pues me quedé pensando en lo que decía el maestro y también en cómo cuando con el neoliberalismo y la apertura de la información en el Internet, pues hubo un punto que las personas se preguntaban, ay, ¿no será muy peligroso que el conocimiento pues sea tan democratizado y la inteligencia artificial? Y bueno, surgieron mil problemas pues sociológicos y filosóficos. Y pues me parece algo grave que realmente ni siquiera estamos en ese peligro porque la mayoría de las personas en lugar de adquirir conocimiento por todas estas herramientas,
se ponen a ver videos de gatitos, etcétera, y lo que tenemos ahorita en las salas de arte son, bueno, yo acabo de ir este fin de semana a un Sonamaco en Baja California Sur y había 3 montículos de arena por $65,000 y había una obra con estiércol de vaca por $9,000. Y pues solo me quedo pensando como en esa responsabilidad que tenemos como sociedad y ni siquiera sé bien, o sea, yo no podría decir qué es el arte, pero sé que sí es muy importante para la evolución de la sociedad y para impedir la manipulación de las masas. Muchas gracias. Yo tengo 2 comentarios, preguntas súper rápidos, destinados más a Antonio, pero igual a Rafael está incluido. Y es sobre pues, la política cultural de Salinas. Bueno, en un momento dado, Antonio dice, bueno, hay como una especie de contradicción o lo ve como una contradicción o algo difícil de manejar, invitar a Víctor Flores Olea, Florescano, gente ya de 60 años de edad más o menos, en la construcción de alguna manera de esta nueva idea de la cultura con nuevas instituciones, con un gabinete de gente bastante joven, porque tienen 40 años, él tiene 39 cuando llega, etc. Entonces, dice, bueno, pues yo entendí que había como una especie de interrogación, cómo le hace para hacer cohabitar y coexistir esa gente. Yo estudié mucho Salinas porque hice una tesis doctoral sobre las élites políticas de México, mexicanas desde Echeverría hasta Salinas incluido. Y viendo cómo justamente aterriza Salinas, de la madre de Salinas, un nuevo proyecto de país y que la SPP, la Secretaría de Programación y Presupuesto, es la entidad a partir de la cual realmente construyen su grupo contra el deportivo, pero estudiando todas esas élites, la particularidad de Salinas ha sido siempre una especie de mestizaje en sus gabinetes. Por ejemplo, muy interesante porque en el momento del Telecán, cuando ya se tiene que negociar una reforma agraria del artículo 27, él tiene a Carlos San González, por un lado, que es un viejo político de viejo cuño, empresario también, pero también a la par invita a Luis Telles, que es un joven economista que sale del MIT y combina eso, ¿no? O sea, ha sido una combinación. No hay que olvidar tampoco que Carlos Salinas de Gortari no es un neoliberal así típico. Es alguien que proviene de una familia marxista, por un lado, de la madre Margarita de Gortari, Eli de Gortari Eli de Gortari es un filósofo de índole marxista, entonces tiene todo este background y al otro lado tiene a su padre Raúl Salinas, que ha sido secretario de Comercio, que era un liberal. Entonces Salinas ha sabido, por eso habla de liberalismo social. Pronasol mantiene esta tensión de manera bastante astuta, yo diría, para instalar un proyecto nuevo. Entonces, creo que eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Esa capacidad que tiene Salinas, el Salinas del primer momento, de 88 hasta 91, 92, cuando ya entra su idea y su idea del Telecán ya cambia mucho y se tensa este mestizaje, digamos, que existe, esta combinación. Segundo, sobre todo, siempre para... bueno, entonces la idea de justo medio, que es una idea aristotélica, más no sé si gramsciana, no creo, pero realmente de Aristóteles, eso sí, ¿no? De esta combinación. Ahora, en cuanto al Telecán, y eso es una pregunta que yo le haría a Antonio para que lo piense durante su tesis. Yo creo que la idea del Telecán le nace a Salinas en julio o algo así de 89 en Davos, cuando Canadá y Estados Unidos están ya acercándose y el otro, que es así súper vivo, dice, no, pues
México, vamos a enganchar México en este tren por dos razones. Una razón política, yo creo, antes que nada, que es el miedo de que su proyecto fracase con la llegada de Cárdenas en 94. Entonces dijo, pienso, si engancho a México en este tren de la modernización o de lo que sea, realmente aquí voy a obligar a un gobierno de izquierda que podría suceder en 94, de estar, lo voy a amarrar. Va a ser mucho más difícil cambiar así este proyecto. Y el segundo, pues, es económico, porque pues, hay una proximidad geográfica y también porque finalmente el comercio con Estados Unidos al 70-75% siempre ha sido pues son países sumamente ligados. El Telecán, y yo lo vi cuando hacía mi tesis, ha roto totalmente con el ritmo de sus reformas, con la naturaleza de sus reformas. Creo que en ese momento sí viene a ser neoliberal, no lo era tanto al inicio, ¿no? Entonces mi pregunta para Antonio, que lo piense, a lo mejor no va a poder pues ahí no se trata de que lo conteste ahora, pero yo, si fuera él, me preguntaría hasta qué punto la idea del Telecán, a partir del momento en que Salinas ya se la pone en su cabeza, va a afectar la política cultural, va a afectar esta construcción organizativa, etcétera, ¿no? No sé, pero sería interesante para ver si no ha habido como dos proyectos o un proyecto que va a matizarse, evolucionar, ¿no? Y lo otro que quería decir es que yo creo que Salinas nunca jamás ha sido fascinado por los Estados Unidos, lejos de eso. Yo creo que los despreciaba bastante. Salinas estaba yo estoy convencida de eso, de que estaba muy fascinado o interesado, no sé si fascinado por Japón. ¿Por qué Japón? Hasta sus hijos estaban en el liceo japonés. ¿Por qué Japón? Porque veía un país que pues era súper moderno, Japón en ese momento. Hoy es China, pero Japón era la competencia con Estados Unidos, y pensaba Japón tiene una sociedad sumamente tradicional, arraigada a sus tradiciones, como México, pero logró este despegue modernizador a nivel económico. Y hay este dualismo que yo creo que fascinó muchísimo a Salinas, ¿no? Entonces, creo que es interesante de recuperar eso de Salinas, porque no es el Salinas del segundo momento y el Salinas que se pinta en ese momento. Creo que es mucho más ambiguo, lleno de matices, o sea, a mí me parece fascinante como personaje. Bueno, eso es para Antonio, pero también... ¿Quién primero? Como quieras. ¿Quieres yo primero? Adelante, rápido. Sí, para dejarte a ti al final la palabra. No, la verdad que no puedo responder a todas los comentarios y preguntas que me han parecido muy importantes todos, y no pude retener los nombres de todos, pero bueno, empiezo con el de esta idea de que, muy en la línea de Isabel, esta idea de que la nueva política cultural abandona el principio de la identidad nacional, no estoy muy seguro. Hay una serie de textos a los que podemos recurrir para tratar de reconstruir las líneas maestras de esas políticas, además de tratar de hacer investigación de campo en las dependencias regionales de Conaculta, a nivel estatal y a nivel local, ¿verdad? Pero entonces yo al azar traigo de un reader que hicimos alguna vez algunos textos. Por ejemplo, hay un ensayo de Manuel Camacho Solís, que es del equipo salinista, en la revista Vuelta en 1984, reaccionando curiosamente al ensayo de Enrique Krause por una democracia sin adjetivos, donde se habla de que no necesitamos una democracia sin adjetivos, necesitamos una democracia con adjetivos, es decir, integral, le llama a él, a veces le llama orgánica, a veces le llama mexicana, insiste mucho en la identidad nacional ahí Camacho. El propio Salinas escribió en Nexos, a veces se nos olvida que él mismo fue un autor, ¿no?
tiene ese ensayo famoso Reformando el Estado en Nexos en 1990, donde define qué es, según él, la modernización. Habla también de la política cultural y, por ejemplo, él dice, entre tantas definiciones, dice, la modernización es una transformación de nuestras estructuras económicas y del papel del Estado en ese cambio. O sea, que él no está viendo la modernización como un abandono del Estado y un reemplazo del Estado por el mercado, que es la forma más caricaturesca de verla, digamos, ¿no? El choque entre nacionalismo revolucionario y Estado. Y más adelante lo que dice, que era un poco lo que yo intentaba decir en mi explicación, es que lo que propone el gobierno de Salinas es que con esta serie de reformas, reorientación del gasto público y achicamiento del Estado, aumentar fuentes de ingreso para ciertas políticas estratégicas. Y una de ellas es la política cultural. Dice que va dirigida a reforzar la identidad nacional, las comunidades indígenas, el patrimonio, las tradiciones, el folclore. En realidad, o sea, no es un reemplazo del nacionalismo revolucionario por el neoliberalismo, sino más bien una amalgama. Es tratar de modernizar para llevar adelante la propia demanda del nacionalismo revolucionario en una nueva sociedad que por un lado se está integrando a Estados Unidos con el NAFTA y por el otro lado se va pluralizando. Hay de hecho en los textos que dedica al liberalismo social, ¿saben ustedes que la forma en que el gobierno de Salinas bautiza el neoliberalismo es liberalismo social, tomado por cierto del libro clásico de Jesús Reyes Heroles, El liberalismo, en 3 volúmenes? Ustedes saben, en el ensayo final hace como una síntesis donde dice que lo específicamente mexicano dentro de la tradición liberal atlántica es un liberalismo con vocación social, es decir, es un liberalismo que no le pone los derechos individuales por encima de los colectivos, sino más bien que usa los derechos individuales para satisfacer los derechos sociales y los derechos colectivos, y nunca abandonar la educación, la salud, la cultura, etc. Hay ciertos rasgos, que eso lo ve muy bien José Antonio Aguilar en sus estudios de estos debates, ciertos rasgos de multiculturalismo, sobre todo cuando habla de las comunidades indígenas, no les dice pueblos originarios. Y no hay, por supuesto, una visión de la diversidad social como la que tenemos hoy. No hay en este discurso, ¿no?, de nueva política cultural nada que se parezca a la equidad de género, ¿verdad? O saben, un reconocimiento pleno de la diversidad. Pero sí hay por ahí, ¿verdad? Esos elementos. Yo diría al revés, que es bastante recurrente la idea de que la misión de Conaculta, y está en el libro de Tovar y de Teresa, Modernización y Política Cultural, es eso, la identidad nacional, pero proyectada en el contexto de la globalización, ¿verdad?, y de la modernidad de finales del siglo XX. Una pregunta buenísima que me hicieron sobre el relato histórico de Salinas. Es fascinante porque otra vez aparece aquí esa amalgama o hibridez entre el nacionalismo revolucionario y el nuevo discurso modernizador, y es su gran fascinación con Zapata, porque ustedes saben que él fue alumno de John Womack en Harvard, creo que lo mencioné. Hizo la introducción a ese libro que publicó el Colmex sobre Anenecuilco, que es el pueblo de Zapata, y entonces ustedes lo pueden ver revisando todos los documentos que justifican la reforma del artículo 27 constitucional. Él logra esa magia de imprimir con una retórica zapatista, digamos, acabar con el reparto agrario. Entonces es una mezcla muy curiosa. Luego, otra forma de ver el relato histórico son los libros de texto y la polémica que genera el proyecto de los libros de texto, que como otros proyectos se lo ofrece la administración de Salinas al grupo Nexos, y lo encabezan Enrique Florescano y Héctor Aguilar Camín. Pero recordemos, Enrique Florescano, estudioso del pasado mesoamericano, del mundo de los mayas y los mexicas, antes, durante y después de la conquista, luego un gran estudioso de la economía virreinal, de la memoria mexicana, ¿verdad?, que recientemente falleció. Los nuevos libros de textos son
muy fuertemente indigenistas, los que preparan el equipo de Héctor y Enrique Florescano, pero sí son revisionistas en algunos aspectos de la historia moderna. El gran debate que suscitaron es que ellos ponían en duda la existencia del Pípila, aquel patriota, ¿saben?, que participa en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, cuando la rebelión de Hidalgo, dicen que revisan lo de los niños héroes en Chapultepec, cuando la guerra del 47, ¿saben? Hacen un proceso como de desmitificación, tanto de las reformas liberales del siglo XIX como de la revolución en el 20, eso fue lo que generó más tensión, no al revés. Yo diría que el mundo mesoamericano aparece muy exaltado en los libros de texto. Creo que ya hablé sobre la modernización. La pregunta sobre el tema de memoria, justicia y verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que tienes mucha razón. Este es un gobierno que está buscando una inserción muy rápida en organismos internacionales y le da mucha importancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscribe los pactos de Naciones Unidas sobre derechos culturales, educativos, así que estoy seguro de que eso pesó en la política cultural. Lo que evidentemente no pesó es el tema de memoria, justicia y verdad, porque al final de ese gobierno le toca la contrainsurgencia en Chiapas, y yo creo que eso todavía hasta hoy, ¿verdad? El Estado mexicano está lidiando con el problema de la memoria, la justicia y la verdad y los costos de la represión y de la violencia, ¿no? Y por último, ya, creo que dije sobre aprovechamiento de las culturas indígenas. Habría que revisar otra vez el esplendor de los siglos y el texto de Rafael de Tovar y de Teresa, las políticas del INBA en aquellos años, para ver el peso, otra vez el peso del indigenismo que hay durante la política cultural de Salinas y Zedillo. Y otra vez sobre Conaculta, no sé, tengo la impresión que nos faltan estudios institucionales realmente sobre cómo operaba. Esto de reducir el Conaculta a su separación de la estructura de la SEP no es suficiente. Habría que entrarle más, ¿no? A cómo trabajaron, por ejemplo, las culturas populares, el folclore, las tradiciones, cómo se insertó el Conaculta en el gran debate sobre el multiculturalismo, la identidad nacional, la diversidad cultural. Recuerden, eso sí es afín a todos los gobiernos latinoamericanos. En los años 90, con este debate de la modernidad y la posmodernidad, se podía entender que si transitábamos a la posmodernidad había una crisis de las identidades nacionales y de las naciones. Es decir, estábamos entrando en un mundo globalizado donde las naciones no contaban. Bueno, como demuestran los estudios de Néstor García Canclini y otros, en realidad las políticas culturales latinoamericanas, en el contexto de la posmodernidad y la globalización, se vuelven más nacionalistas, aunque reconociendo la diversidad intrínseca, ¿verdad?, de cada identidad nacional. Y yo creo que el Conaculta es una institución emblemática de lo que está pasando con la política cultural latinoamericana caribeña a fines del siglo XIX. Por cierto, una institución con muchísima interacción y colaboración con América Latina, muy buenas relaciones con Cuba. Recuerden, Salinas mismo tuvo una relación de amistad muy cercana a Fidel Castro y allí se fue a refugiar. Él tuvo 2 refugios, ¿verdad? Irlanda y La Habana, que eso a veces se olvida. Y muy buenas relaciones, excelentes relaciones con Fidel Castro, y el Conaculta, excelentes relaciones con el Ministerio de Cultura de Cuba, pero yo diría que buena parte de los países latinoamericanos. Gracias. Gracias. Bueno, intentaré responder muy apretadamente a la luz de preguntas. Intentaré engarzar a su vez como varias de las preocupaciones que ha tenido el auditorio. En principio me gustaría responder la pregunta de Francisco sobre las contradicciones que intuimos en la implementación de esta política cultural. Bueno, me parece que una muy buena parte de la respuesta la glosa la doctora Rousseau. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que en efecto se trata de un proyecto modernizador,
digamos que partiendo de las particularidades mexicanas, busca inscribir a México dentro de una conversación global y más aún dentro de un proyecto económico global que tú y yo conocemos bien. Ahora, está lleno de contradicciones, naturalmente sí, porque al mismo tiempo que se expolia a las poblaciones del sureste del país y al tiempo que se hacen las reformas en materia agraria, volvemos, por decirlo rápido, a este exotismo como de aparador, ¿me explico? Me gustaría compartirte digamos, una anécdota que puede dar luz sobre este tipo de contradicciones, al margen de que después lo profundicemos. Cuando se decide cuál va a ser la imagen para promocionar a México a lo ancho y largo de Estados Unidos, en 92 durante la negociación del TLC, McCann, que era la agencia de relaciones públicas que había contratado a México, presenta dos fotografías. Una indígena con la cara y las manos ajadas, y por otra parte Frida Kahlo con esta famosa fotografía con un chango sobre la cabeza. Esa fue la imagen que se escogió, y el argumento de McCann era que una imagen como esa proyectaba un México triste y profundo. Entonces, para que nos demos una idea cómo está digamos, esta negación y esta expoliación de lo indígena, y al mismo tiempo esta defensa, si quieres, discursiva, un tanto aséptica de lo que los pueblos originarios han sido en la historia nacional, ¿no? Entonces, sí, vaya, lo comparto, y creo que de esta anécdota podemos sacar como mil y un ramificaciones, porque en efecto creo que estuvo lleno de contradicciones. Y intentando engarzarlo con el par de preguntas de la doctora Rousseau, creo que yo me preguntaría hasta qué punto este proyecto existió a priori y qué tanto se hizo sobre la marcha, es decir, qué tanto se hizo con lápiz y papel sobre las rodillas. Cuando uno examina los periódicos de la época, entre 88 y 89, e incluso cuando asomamos los ojos al Plan Nacional de Desarrollo, en realidad no hay un interés importante por Salinas para cambiar la política cultural. Mi impresión, a reserva de la investigación que apenas comienzo a esbozar, es que en realidad fue algo que se hizo sobre la marcha. Y que al mismo tiempo encontraba resonancias en toda esta formación un tanto heterodoxa de Salinas, porque yo creo que en efecto no era un neoliberal con todo vigor. Tenemos ahí su admiración por Japón, sus lecturas de Gramsci, un hermano maoísta, o algo que cuentan que en privado se ponía a recitar las tesis sobre Feuerbach. O sea, una cosa al mismo tiempo muy extraña y muy heterodoxa, que como político, en toda regla que era, pues buscaba llevar a cabo sus reformas. Y creo que desde un punto estrictamente pragmático, eso era lo que buscaba. Y creo que por esa misma razón encontramos toda esta amalgama de señales que se contradicen una y otra vez. Y creo que en todo caso tendremos que juzgarlo en función de los alcances que tuvo para su proyecto modernizador o no. Paso entonces a la pregunta de Paulina sobre, si entiendo bien, ¿cuáles fueron los alcances reales que tuvo esta reforma administrativa? Bueno, Francisco lo llamaba aberración jurídica, porque en efecto lo fue. La prensa de la época también lo llamó un Frankenstein jurídico, y así fue. Pensemos, por ejemplo, el tipo de legitimidad que puede tener un organismo desconcentrado creado por decreto ante una serie de instituciones que sí pasaron por el poder legislativo, que se remontaban 5 décadas atrás y que eran parte fundamental de la conversación pública en México. Y hablo aquí del INBA y del INAH. Entonces, naturalmente se trataba de un organismo cuya legitimidad era cuestionada, porque así
lo dice Lemus en su breve historia de nuestro liberalismo, así como hubo grandes vencedores, también hubo grandes perdedores. Y naturalmente fueron muchos. Al mismo tiempo, yo creo que esto la administración Salinas lo sabía bien. No me parece fortuito que un personaje como Rafael Tovar haya sido al mismo tiempo el encargado de despacho jurídico durante los primeros 2 años de Conaculta. Es decir, cuando asume Florescano, el gran... Perdón, Flores Solea, gracias. Cuando asume Flores Solea, el gran operador tras bambalinas no era otro que Rafael Tovar. Y aquí recordemos también de las propias conexiones que gozaba Tovar, es decir, alguien que tenía ascendencia en el gabinete, alguien que estaba emparentado con 2 o 3 familias presidenciales y alguien que a todas luces tenía el oído del presidente de la República. Ahora, esto ha sido, yo creo que una constante desde entonces. ¿Por qué? Porque no recuerdo ahora quién preguntaba sobre el éxito o no de la Secretaría de Cultura durante la actual administración. Yo creo que en muy buena medida ha obedecido a la ascendencia que tienen los titulares en el propio gabinete. Y aquí pienso en cuestiones tan básicas como la propia negociación del presupuesto y cómo es que el proyecto de cada secretaría o del Conaculta en su caso se empalmaba con el propio proyecto político en cuestión. Desde luego que tengo una opinión personal, pero al margen de eso, a mí me gustaría insistir más o invitarlos más bien a vislumbrar los alcances de la política cultural de cada administración en función de sus propios objetivos. Y creo que lo que más ferozmente podemos achacar es cuando, a ausencia de proyecto político, existe al mismo tiempo una ausencia de proyecto cultural. La actual administración, por ejemplo, insisto, más allá de que nos guste o no, me parece que ha sido coherente dentro de sus propios términos. Por ejemplo, tengo entendido que uno de sus proyectos insignia es el llamado Proyecto Semilleros, que es un proyecto desconcentrado que busca llevar hacia lo comunitario y descentralizar lo que habían sido los faros y las casas de cultura a lo largo y ancho del país. Entonces, es otra propuesta que de alguna manera se aleja de lo que había venido sucediendo, pues, para decirlo pronto, desde 89 con Conaculta. Ahora bien, esta debilidad institucional y administrativa se ha habido acompañada también por falta de regulación y por la falta de emisión de leyes reglamentarias en la materia. Pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo podemos llevar a cabo la modernización del Estado cultural mexicano en 89 si seguimos al día de hoy dependiendo de la Ley Nacional de Monumentos y Zonas Arqueológicas de 72, si no me equivoco? Entonces, yo creo que la discusión tiene que darse en 2 facetas, tiene que darse en lo administrativo, pero también en lo político. Es decir, por una parte, cómo creamos las leyes y las instituciones que queremos en materia cultural y por otra parte, cómo lo implementamos. Me parece que al día de hoy, una discusión fundamental alrededor de la cultura tiene que contemplar sí o sí a instituciones, pero también a privados, a creadores y a toda la comunidad artística en general, en su sentido más amplio. Y aquí creo que podemos recordar quizás una de las grandes contradicciones que señalábamos. Si entendemos bien a Escalante Gonzalo en su historia mínima del neoliberalismo, cuando habla del adelgazamiento de las instituciones, no necesariamente habla de su debilitamiento. Habla, o sea, lo que él defiende es la creación de instituciones delgadas pero fuertes, fibrosas, articuladoras, que sean capaces de organizar y sentar en la mesa actores públicos y privados, en este caso en materia cultural, para llevar a éxito un determinado proyecto político.
Me parece que es así un poco como tenemos que ver al Conaculta, no necesariamente como una ausencia de Estado, sino más bien como un Estado articulador. Y en ese sentido me gustaría concluir, si no es que se me escapa alguna pregunta por ahí. Bueno, tengo otras dos, perdón, pero ahora que te escuchaba, Francisco, hablando, me pareció brillante la observación que hacías sobre la posible precedencia del Estado cultural mexicano sobre el Estado cultural francés. Me hacías recordar este ensayo de Borges que se llama Kafka y sus precursores, donde termina diciendo que no son los precursores los que hacen a un determinado artista, sino que cada artista crea sus precursores. Es un poco como voltearlo, ¿me explico? O sea, la historia mirada hacia atrás. Y bueno, creo que ponerlo en esos términos invita a una conversación más amplia, porque la historiografía, que ha sido poca, pero esa poca ha dicho que en efecto el modelo que trae a México Torres Bodet tras su paso por la UNESCO no es otro que el de André Malraux, y que hacia el 80-81 va a sufrir una transformación con el paso de François Mitterrand por el Ministerio de Cultura en Francia. Ahora bien, yo creo que, insisto, habríamos de abrir aquí la conversación. ¿Por qué? Porque en efecto conviven como estos resabios del viejo Estado cultural, pero al mismo tiempo la administración Salinas tiene la vista puesta en una institución, insisto, mucho más articuladora, mucho más horizontal, que no es otra que el National Endowment for the Arts estadounidense. Ahora bien, ¿qué tanto sucedió una cosa y otra? Creo que tendríamos que verlo de manera particular. Es decir, el FONCA me parece que es todo menos, por decirlo mal, una institución neoliberal. Al contrario, me parece que es una institución que ha dado cobijo, por muy buenas razones, a un grupo amplio de artistas y de escritores y de creadores en México, ¿no? Entonces, me parece a mí que la conversación tiene que ser ad hoc y punto por punto. Bueno, listo. Sobre la pregunta sobre cómo se circunscribe la discusión de política cultural con respecto a los llamados derechos de segunda generación, desde luego que hay una relación. México fue un entusiasta partícipe de la defensa de los derechos culturales desde el seno de la UNESCO, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en un par de conferencias internacionales. Una tuvo lugar en Estocolmo y otra en Ciudad de México hacia los años 70. No recuerdo el año exacto, pero fue en la década de los 70. Entonces, indudablemente sí hay una relación. Y por último, retomo la pregunta de Francisco. Me parece fascinante que mencione a empresarios como Alberto Bayer y cómo participan dentro de esta conversación, e incluso yo la ampliaría a otros actores como la propia Fundación Televisa, como la propia Fundación Carlos Slim, y cómo han defendido, porque lo decías, creo que con filo, decías, porque ellos también tienen una idea de lo nacional, y en efecto la tienen. O sea, creo que esta disputa, en efecto, nos retrotrae a qué entendemos por lo nacional, qué entendemos por lo mexicano, o como decían Cordero y Tello, era una disputa por la nación, no necesariamente en el ámbito económico, sino en el cultural, que de alguna manera es una extensión del primero, ¿no? Y bueno, si no se me escapa otra cosa, creo que sería todo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias, Rafael. Bueno, gracias. Ya nos hemos pasado muchísimo, pero eso también demuestra que fue un encuentro bastante interesante y animado. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por su participación.
estar aquí, pero además de participar con preguntas, con inquietudes. Muchísimas gracias, Antonio. Y muchas gracias, Rafael. Y te voy a